tardes, mi nombre es José Gregorio Lara. Voy a iniciar la presentación de la actividad 3 de Derecho Penal, el cual que consiste en una presentación de las diapositivas enviadas previamente. La presentación es sobre el tema de conducta legítima, imputabilidad y culpabilidad. Tenemos entonces que el artículo 20 del Código Penal está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran con los siguientes requisitos: agresión legítima por parte del que resulta ofendido por el hecho, necesidad nacional del medio empleado para impedirle o repelerla, falta de provocación suficiente de parte de quien pretenda haber obrando en defensa propia. Esto sería la legítima defensa, reacción contra la agresión ilegítima y actual o inminente y no provocada. ¿Dónde se regula la legítima defensa? Al igual que el resto de las causas de justificación, causas que aluden a una conducta punible sea sancionada, la legítima defensa se encuentra regulada en el título 1 de la infracción penal, capítulo 2 del artículo del Código Penal. El Código Penal venezolano vigente se está consagrado en la legítima defensa en el artículo 65, ordinal 3. Tenemos ahora requisitos esenciales de la legítima defensa: la agresión de los bienes jurídicos o derechos cuyo titular es la persona, acto de fuerza material, propósito de agresión y lesión o puesto en peligro de un bien jurídico protegido. Exceso de la legítima defensa, o hay exceso en la legítima defensa cuando el agredido va más allá del necesario para repelir la agresión. La legítima defensa propia o la de terceros, bienes que pueden protegerse, y defensa mecánica predispuesta. La legítima defensa desde el punto de vista de los bienes jurídicos es legítimamente entendible y desde el punto de vista de las personas defendible. Este es el artículo 65. Tenemos entonces que la conducta de la legítima defensa está en el ordinal 65, el artículo 65, ordinal 1 del Código Penal. No es punible el que obra en cumplimiento de un deber o un ejercicio legítimo de un derecho o autoridad, oficio o cargo sin traspasar los límites legales. Semejanza y diferencia en el estado de necesidad de legítima defensa. Semejanza, ambas son causas de justificación. Ambas tienen como finalidad la salvación del bien jurídico. Las diferencias entre la legítima defensa: tenemos la legítima defensa es una reacción, el estado de necesidad de la acción. En la legítima defensa, el peligro siempre es provocado por una persona, el sujeto agresor. Por el contrario, en el estado de necesidad, el peligro es generado por una multiplicidad de factores. Requisito exigido por el legislador para el estado de necesidad: existe un peligro grave o actual o inminente, que el agente no haya provocado dolosamente el peligro, imposibilidad de evitar el mal peligro por medio que no sea el sacrificio de un bien ajeno. Tenemos entonces la imputabilidad. La imputabilidad, definición: es el conjunto de condiciones físicas y psíquicas de madurez y salud mental legalmente necesarias para que puedan ser puestos en la cuenta de una persona determinada los actos antijurídicos que tal persona ha realizado. Tenemos entonces la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes, para aclarar su atención a esa comprensión. La imputabilidad sería un concepto jurídico biológico, mientras que la responsabilidad y la culpabilidad pertenecen estrictamente a lo jurídico. Imputar es atribuir, que implica como consecuencia sufrir consecuencias. La imputabilidad en el Código Penal venezolano sigue los postulados de la escuela clásica. Se apoya en dos principios: la conciencia y la libertad de las personas. En el artículo 62 establece: no es punible
el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficientemente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Sin embargo, cuando un loco de mente hubiese ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo o delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales establecidos para tal fin. Tenemos entonces los aspectos negativos del cuarto elemento del delito, que es la causa de la imputabilidad. Son los motivos que impiden que le pueda atribuir a una persona el acto típicamente antijurídico que ella ha realizado. La clasificación de las causas imputables al acuerdo del Código Penal tenemos falta de madurez del desarrollo mental, artículo 2 y 533 y C28 de la norma, y falta de salud mental y enfermedad mental suficiente en el artículo 62 del Código Procesal. Será imputable las personas que padezcan de una enfermedad mental o suficiente. Si la persona se encuentra en la zona intermedia, está amparada por la imputabilidad disminuida. Causas de la imputabilidad son los motivos que impidan que se le pueda atribuir a una persona el acto típicamente antijurídico. Si la persona es sana mentalmente, será imputable y penalmente responsable. La fórmula de la imputabilidad está en el artículo 62, trastorno mental transitorio, base patológica, artículo 62, y base emocional, artículo 67. Tenemos entonces que la culpabilidad y su naturaleza está desarrollada entre la teoría psicológica de la culpabilidad, la relación psicológica entre la conducta y el resultado. Viene siendo injusto o culpable. Lo injusto es el objetivo y la culpabilidad es la culpabilidad, que puede ser el dolo o la culpa. Teoría normativista, tenemos juicio-valor, el juicio de reproche por obrar antijurídico cuando era exigible obrar conforme a derecho, la reprochabilidad por conducta defectuosa, infracción a la norma de la determinación o el deber. De este modo se puede reprochar o la culpa inconsciente. Dolo y culpa continúan en la culpabilidad, pero ya no como especie de esta. Mantiene un contenido psicológico, se confunde objeto de elaboración con el objeto. Para finalizar, en conclusión, para que se configure la legítima defensa, debe comprobarse concurrentemente los extremos establecidos en el ordinal 3 del artículo 65 del Código Penal. Tales extremos son comprobables, cumpliéndose los tres requisitos exigidos para que proceda a la justificación, señalando los elementos probatorios para confirmar tal afirmación de la legítima defensa. Son analizándolos, comprobándolos y valorándolos. Por otra parte, para que se configure tal hecho de la defensa, es necesario que concurran los hechos del estado de peligro inminente, lo que legitimina la defensa, es decir, que la agresión sea la respuesta natural ante la imposibilidad de asistencia de la autoridad competente, en todo caso determinante que el requisito de la agresión concurra con los bienes protegidos y que dichos aparatos actúen en defensa misma de la defensa, ya sea de la propiedad o de la propia vida. Hemos concluido. Gracias.